Buenos días, gracias por estar aquí. Omar Ramos es fundador de Mi Pedido Verde y proyecto de Casa Malle, empresas enfocadas en el consumo responsable y generación de espacios sustentables. Es maestro en proyectos socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente y director de la red de usuarios de Baños Ecovivo, proyecto enfocado a la implementación de ecotecnias como el sanitario ecológico. Un placer estar acá compartiendo con ustedes. Nosotros lo que hacemos acá, digo nosotros porque somos un grupo de personas, es promover un consumo responsable. Sin embargo, esta palabra de responsable de pronto nos lleva a un montón de significados y de interpretaciones, mas para nosotros es como asegurar que lo que nosotros estamos usando de nuestro entorno realmente puede terminar, o sea, ese consumo puede terminar en un punto donde nos sintamos satisfechos. Entonces, hay varias preguntas que nos ayudan un poquito a reflexionar en torno a eso, ¿no? Y un par de ellas es, primero, saber de dónde viene lo que consumo. O sea, todos ya desayunamos hoy seguramente, o vamos a desayunar, o nos tomamos un café, o nos tomamos agua, o nos comimos una galleta. Y siempre me gusta hacer esta pregunta, ¿no? ¿Sé de dónde viene eso que estoy consumiendo? Y generalmente no. Cuando estamos en las ciudades principalmente es muy difícil por las cadenas, digamos, de comercialización que existen detrás de un producto o de un servicio. Se vuelve más complejo. Y cuando se vuelve más complejo eso, significa que existe un universo de opciones que dejo en manos de, pensémoslo, de alguna empresa o de algunas empresas, de un gobierno, y el desconocer eso me lleva a que probablemente lo que estoy consumiendo no es la mejor opción. No quiere decir que sea bueno o malo, simplemente probablemente la galleta que me estoy comiendo se fabricó a partir de cereales que no se produjeron de forma sustentable, por ejemplo, ¿no? O que utilizó la ropa que he visto, utiliza personas que están en situación de explotación laboral. Y entonces eso nos abre una cantidad de preguntas que dices, wow, qué importante es saber de dónde viene lo que consumo, ¿no? Y qué básico es. Y la otra es a dónde irá, que es un poquito lo que nos atañe el día de hoy, ¿no? En nuestra charla. O sea, no solamente de dónde viene, sino a dónde va. Bueno, antes de arrancar, quisiera que hicieran 3 reflexiones en lo personal. Primero, ¿cuál fue el último hábito o el cambio que hiciste en tus hábitos fuerte que cambiaste? Tratemos de pensar un poquito en algo que hayamos cambiado en lo personal. No importa si fue ayer o antier, la semana pasada, o hace un año o hace 2 años, pero algo que hayas transformado en tus hábitos, en tu vida, que consideres relevante, ¿no? Que digas, wow, esto lo cambié hace tal. Sí, todos podemos ubicar algo, ¿no? Ahí en nuestra vida personal, ¿o no? ¿No? Ahora, de eso que pensaste antes de que hicieras ese cambio, ¿qué pensabas respecto a eso? Les voy a compartir algo personal. Yo hace, pues más o menos 10 años, decidí volverme vegetariano. Y lo hice por mera curiosidad, porque dije, bueno, no, yo pensaba que no era posible. O sea, no voy a aguantar. Y no comía mucha carne, en realidad, ¿no? Bueno, en ese entonces así yo lo creía. Y fue simplemente como un reto personal decir, bueno, a ver, lo voy a intentar y nada, si de pronto me gana las ganas por echarme un taco de bistec, me lo voy a echar y ya. Y desde ese momento hasta el día de hoy, bueno, hoy ya tengo una práctica vegana, o sea, ya no solamente no como carne, sino no consumo nada de origen animal, casi nada, porque consumo miel, por ejemplo. Y lo que pensaba antes era que era imposible, que no podía ser. Y las razones por las cuales yo cambié ese hábito fue un reto lúdico personal. O sea, dije, nada, me voy a dar la oportunidad de hacerlo y ya.
sí está claro el punto. Entonces, pensemos un poquito así. Si quieren compartir como expresamente el reto y tal, buenísimo. Más me gustaría si un par de ustedes comparte un poquito esto, o sea, ¿cuáles fueron las razones? ¿Qué fue aquello que te llevó a que lo cambiaras? ¿Qué fue eso de lo que pensaste que cambiaste o esos hábitos que transformaste? ¿Cuáles fueron las razones? ¿Qué hubo detrás? ¿Alguien que quiera compartir? Bueno, yo algo muy, a lo mejor muy tonto, ¿no? Que mira, desde el año pasado y sobre todo en pandemia, me acostumbré a ver la tele hasta las 3, 4 de la mañana, porque no tenía esto de levantarme a las 6, ahora para ver en la escuela. Y entonces se me hizo costumbre, y obviamente al otro día pues me comencé igual, súper cansado, ¿no? Pero pues te la pasas hasta las 4 de la mañana viendo series. Y entonces este año justo dije, no, ya no puedo hacerlo, no está bien para mi salud. Y lo ves en todo, en tu cara, en tu cutis, en tu rendimiento. Entonces dejé de hacerlo, aunque me encanta. 10 y media, apago la tele, y la verdad es que pues sí me ha servido mucho, ¿no? Ver los cambios y en todo el alrededor, estado de ánimo, estado por el niño, pues en todo. Eso es un cambio que hizo. Buenísimo. Podríamos decir ahí que hubo una reflexión, un entendimiento en torno a esa situación, ¿no? Un entendimiento. Bien. ¿Qué otras razones puede haber? ¿O que encontraron ustedes en la reflexión personal? Estar bien. Claro. Salud. Bueno, me encanta porque generalmente no arrancamos por acá. Me encanta, a mí en lo personal me gusta porque yo me he dado cuenta que hay dos grandes líneas por las cuales hay transformaciones en estas cosas que son como... es de lo más complejo que podemos cambiar. O sea, cuando hablamos de hábito no es así como que, bueno, me aguanto nada, el tráfico en la calle y listo, pasa. No. O sea, estamos hablando de cosas, más o menos el 80% de lo que hacemos diariamente lo hacemos todos los días. Y eso se forja y me hace lo que soy, ¿no? Entonces, transformar los hábitos es como ir a la estructura de quién soy. Y generalmente hay dos líneas a través o como que nos hacen cambiar hábitos. Una tiene que ver como con lo que yo le puedo llamar lo que hace sentido. O sea, si yo te digo, bueno, acuéstate temprano, no te desveles, tal, me va a hacer sentido, ¿no? Pero no creo que haya alguien que diga, no, eso no hace sentido. Más que lo haga es distinto, que es como llevar a la acción. Ese es toda una línea que es justo lo que yo en lo personal estoy como inspirado a que suceda. Sin embargo, existe otra gran línea que es la que también mueve, ¿no? O sea, también mueve la voluntad, que es la fuerza que nos permite hacer estos cambios y que tiene que ver con las crisis, ¿no? Cuando yo decidí volverme vegetariano, me acuerdo, en ese entonces trabajaba en una organización y había un compañero que siempre veía mi charola en el comedor y me decía, pero ¿cómo es posible que tú puedas comer nada más como los conejos? Y bueno, nada, y él decía que no, o sea, que era imposible, ¿no? Que él no podía hacerlo. Y un día llegó y veo que pide lo mismo que yo pedía y me llamó muchísimo la atención. Digo, y dice, no, lo que pasa es que me diagnosticaron cáncer de colon y el doctor me prohibió cualquier tipo de carne. Y entonces ahí es donde te das cuenta de que es tu creencia la que hace que puedas transformar algo, ¿no? En realidad, ahorita vamos a ver muchos datos, tal, porque es importante entender un problema, más al final es la creencia que yo tengo de algo. O sea, es lo que yo creo
es lo que yo creo. O sea, lo que yo creo en mis pensamientos es lo que creo en mi realidad. Y en este tema, como en muchos otros, es como ciencia, ¿no? Entonces, tenemos estas dos líneas. Sin embargo, ir por acá, para mí es como si lo pudiéramos hacer a partir de acá, del amor, y ir por acá es a partir del miedo. Esto mueve también, y hoy nos está moviendo. Y probablemente hay mucha gente que de pronto se abre a escuchar estos temas por esta. Porque estamos en un punto también donde esto está ahí, ¿no? Pues bueno, vamos a entrar en materia para compartir un poquito y entender de qué estamos hablando, de este tema del baño seco. Básicamente en la naturaleza o en los ecosistemas suceden ciclos, ¿no? O sea, si nosotros nos pusiéramos los lentes en los que operan los ecosistemas, nos daríamos cuenta de que operan en ciclos. Y esos ciclos, o también incluso lo podemos ver en los sistemas sociales, podemos llegar a aterrizarlo a ciclos. Aterrizarlo en ciclos me gusta porque nos permite transformar ese círculo o ese ciclo de una forma muy, no sencilla, pero sí muy asertiva para poder generar un cambio, ¿no? O sea, podemos tener ciclos virtuosos y podemos tener ciclos viciosos, ¿no? De pronto, si logramos como aterrizar muchas cosas en un ciclo, entonces yo puedo intervenirlo y a partir de esa intervención hacer una transformación completa. Entonces, de lo que vamos a hablar es algo que está muy ligado a un ciclo, macrociclo que se llama el ciclo de los nutrientes. Básicamente así se llama. Para entenderlo hay que entender cómo qué es lo que hacemos nosotros en torno a ese ciclo. Y básicamente tiene que ver con la ingesta de alimentos, ¿no? Con la alimentación. Entonces, más o menos, estos son datos así muy, muy generales. Nosotros comemos aproximadamente 34 toneladas, de 34 a 54 toneladas en toda nuestra vida, pensando en que más o menos comemos 1.4 kilos al día. Habemos quienes comemos un poquito más, habemos quienes comemos un poquito menos, pero más o menos en promedio, sabiendo que hay un promedio de vida de 71 años, ¿no? Bueno, hoy en día ya aumentó un poco, más o menos es eso. ¿Qué significa eso? Que yo o que están ocurriendo cosas en el medio ambiente para producir esta cantidad de alimentos. Si nosotros lo viéramos así esquemáticamente, sería como todos estos camiones de alimentos hechos para mí, para satisfacer mis necesidades alimentarias. Y de esto, más o menos esta parte que está señalada en rojo es lo que se desperdicia. No sé si lo sepan, pero más o menos una tercera parte de los alimentos que se producen en el planeta se desperdicia. O sea, ¿qué quiere decir? Que para lo que fueron creados no llegan. Terminan en algún punto, en otro punto distinto al que se creó. Entonces, digamos, si bien yo termino consumiendo 34, se producen 54 toneladas por persona. Bueno, eso es un poquito lo que tiene que ver. Ahora, más o menos en ese mismo promedio de vida, yo produzco alrededor de 35.500 litros de orina y aproximadamente entre 4.6 y 9.2 toneladas de heces. Nosotros de pronto hablar de esto es así como medio un tabú, ¿no? Pero ahorita vamos a ver cuál es el impacto y cuál es el fin de este tema. Bueno, cuando nosotros hablamos de cómo se gestionan nuestros residuos, nos vamos para atrás al entenderlo, ¿no? Nosotros más o menos todos usamos el baño de agua, ¿no? Básicamente es la infraestructura que hoy está masificada en el planeta para hacer uso de nuestras necesidades, ¿no? Para ir al baño, pues. Entonces, más o menos eso equivale a generar 770,000 litros de aguas negras. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo con lo que consumo, lo que yo consumo para alimentarme, termina yéndose hacia una infraestructura que es el drenaje, ¿no? Sea urbano, rural, etcétera. Y más o menos eso es la cantidad de agua que yo utilizo. Más o menos al día vamos, ¿qué les gusta? Unas 5 o 6 veces al baño, promedio.
Depende, habemos unos que vamos más, habemos unos que vamos menos, tal, pero más o menos ese es el promedio. Y en cada flush, pues más o menos depende también. Hay baños que usan ya los más ecológicos, súper entrecomillado, ahorita vamos a ver por qué, usan entre 2 a 3 litros por flush, por jalada, y luego, bueno, hay otros que de pronto te estás lavando las manos y todavía sigue ahí dando vueltas, ¿no? Entonces, más o menos lo que nosotros usamos en términos de agua son aproximadamente de 10,000 a 15,000 litros de agua al año por persona. O sea, es más del agua que tú requieres para hidratarte, digamos, ¿no? O sea, es como una cosa y simplemente es para ir al baño. Entonces, bueno, ya desde ahí dices, hay algo acá que no está funcionando bien, ¿no? Cuando hablamos del baño seco, que es lo que les voy a compartir, nosotros, en realidad el término correcto es sanitario ecológico. Pero bueno, si de por sí el baño seco genera como un montón de ideas, sanitario ecológico sería así como que medio algo un poquito más extraño, ¿no? Sin embargo, ese es el término correcto, o sanitario compostero. Entonces, tenemos como dos paradigmas. Por un lado, que ahorita vamos a ver un poquito qué genera o qué sucede cuando lo uso, y que básicamente lo que hace es, no solamente no usa agua potable, sino que genera suelo. O sea, genera Daniel decía, un fertilizante, un abono. O sea, no solamente no quita, sino da, ¿no? Entonces ya desde ahí dices, a ver, ¿de qué va esto, no? Bueno, y hablando de lo que genera el baño de agua o el sanitario, bueno, no me gusta decirle sanitario porque no es un sanitario, baño de agua, es 40 metros cúbicos de aguas negras por segundo. Esto es en la Ciudad de México. A grandes rasgos, lo que sucede con el drenaje, yo no sé si sepan, ahorita lo vamos a ver con lupa, pero las aguas negras, al final, más o menos, como la solución que se planteó y se ha planteado y se sigue planteando es el tratamiento, ¿no? O sea, si yo les preguntara, bueno, ¿y por qué no es una solución eficaz el drenaje o el baño de agua que desemboca en el drenaje? Simplemente porque hoy no es eficaz, y no es eficaz porque más o menos poco más del 40% de las aguas residuales no son tratadas, y de las que sí hay un gap enorme de si realmente lo son o no lo son. Entonces, para acabar pronto, no es una solución. ¿Qué es lo que sucede al final del día? Que esas aguas terminan cayendo en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos, y generan algo que se ve así, que se llama eutrofización, que básicamente es la sobrenutrición o la nutrición excesiva de las aguas. El agua tiene sus procesos metabólicos como lo tiene el suelo, como lo tienen todos los ecosistemas, más no está hecha para transformar y digerir, por decirlo de alguna manera, esta cantidad excesiva de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos esto. No sé si, por ejemplo, han ido a Xochimilco, a las trajineras. Bueno, de pronto la cantidad de lirio que se ve ahí, lirio es la plantita esta que se ve, es tremenda, o sea, y se sale de control porque la cantidad de nutrientes que llegan, porque llegan muchas aguas negras, es tremenda. Entonces, claro, la naturaleza siempre va a encontrar los mecanismos para regular, siempre, como nuestro cuerpo, ¿eh? O sea, nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, lo que sucede es esto. Bueno, hoy en día en el planeta, desafortunadamente hay algo que se llaman dead zones o zonas muertas, que son grandes extensiones de océanos, de ríos, de lagos, pero sobre todo océanos, que literalmente están muertas. Y cuando tú las ves, no se alcanza a apreciar muy bien, pero si se alcanzan a ver estos puntitos blancos, todas esas son zonas muertas documentadas que se han ido generando básicamente a raíz de la descarga de aguas residuales en el planeta. A mí me gusta como presentar esto porque nos permite entender de que no es un problema menor. Este es un estudio que hizo el SEI, que es el Instituto de Resiliencia de Estocolmo en Suecia, que desde el 2009 viene haciendo una evaluación. Ellos dijeron, se juntó un grupo de científicos y dijeron, a ver,
¿cuáles pueden ser los límites del planeta para sostener la vida humana? ¿No? O sea, como ¿dónde están esos límites? Y se llama los límites planetarios, ¿no? Entonces, desde el 2009 se fueron evaluando estas diferentes fronteras o barreras o límites y ahora no se alcanza a ver bien, pero básicamente tenemos un círculo aquí en donde hay 9 áreas o 9 fronteras, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es el mayor problema ambiental? ¿Qué me dirían? Hoy, lo que les venga a la cabeza. Desperdicio de agua, la basura en su más amplio sentido. Pero, ¿cuál? El aire. Ok, son 3 ahí. Bueno, acá tenemos 9 temas, 9 áreas dentro de las cuales está el agua, más un ecosistema o estos temas se abordan desde una perspectiva sistémica. Por ejemplo, hay una que se llama pérdida de biodiversidad. Cuando tú hablas de la biodiversidad, de pronto como que nos cuesta un poco de trabajo en un esquema de pensamiento, vamos a decirlo, lineal, como queremos separarlo, ¿no? Como que todo lo queremos separar, decir, bueno, el agua y tal, pero te das cuenta de que todo está integrado al final, pero es importante separarlo para un fin de evaluación y de abordaje del problema, pero no lo puedes separar. O sea, en un bosque, por ejemplo, no es como que de pronto digas, el río está por acá, los árboles están por acá, la fauna está por acá. No, todo está integrado y las relaciones son las que realmente hacen o a partir de las cuales se evalúa la calidad de un sistema, no por la suma o evaluación de sus partes. Yo evalúo, por ejemplo, para ver la calidad de un ecosistema, evalúo las relaciones y la calidad de esas relaciones para saber qué tan saludable es ese sistema, no tanto a partir de tal. Y lo podemos ver en las ciudades, ¿no? A mí me encanta ese ejemplo, porque si tú ves una ciudad, dices, bueno, ¿cuántos millones de personas vivimos en esta ciudad? Tantos. No podemos evaluar si es una ciudad, digamos, digna de vivir a partir de que viven 8 millones, 10 millones. No. ¿Cuál es la calidad de las relaciones que se dan dentro de ese sistema? Y entonces ahí ya te empieza a aparecer un poquito y dices, ¿cómo puede ser que la calidad de las relaciones en ese lugar sea, vamos a decir, a partir de las variables que defines en términos de calidad, menor a las que puede haber en una comunidad más pequeña? Porque la calidad de esas relaciones son distintas, ¿no? Entonces, acá lo que hicieron estos científicos fue evaluar estas 9 áreas y básicamente lo que vemos en verde quiere decir, obviamente hay muchos modelos matemáticos, hay un trabajo científico tremendo acá, en este trabajo de los límites planetarios, pero lo interesante es que si nosotros lo vemos así, de hecho ahorita que lo pensé, está interesante verlo así, porque si tú ves lo que está en rojo, como que lo que se mantiene constante es esta parte de acá, ¿no? De pronto hay una acá, que es la pérdida de la biodiversidad, que acá sigue igual, acá también, y de pronto acá tenemos algo que se llama novel entities o entidades nuevas, que es para efectos prácticos aquellas cosas que no entendemos todavía. Entonces, pero acá siguen, o sea, se ha mantenido constante. Y de lo que hoy se habla mucho es del cambio climático, que está por acá. Que de hecho en los primeros reportes no se reportaba como algo crítico, por decirlo de alguna manera. Pero esto sí. Y esto se llama ciclos biogeoquímicos. ¿Qué rayos es eso? Bueno, básicamente son 2 cosas, así como a resumidas cuentas. Es 2 grandes ciclos naturales, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del carbono. Pero no nos hablan de eso. O sea, yo en todos los foros en los que me paro donde se habla del medio ambiente, se habla de cambio climático y se habla de paneles solares y se habla de un montón de cosas. Cuando yo digo, bueno, ¿y por qué no están hablando de esto? Claro, hoy se habla del agua, ¿no? El agua es uno de los temas. Y entonces, cuando nosotros vemos el tema de los ciclos biogeoquímicos, entendemos que básicamente y a resumidas cuentas lo que ha sucedido en los últimos 200 y pico, vamos a cerrarlo, vamos a redondearlo a 300 años, es que
la forma de alimentarnos es la principal causa de impacto ambiental que tenemos como humanidad en el planeta. O sea, lo que comemos está lleno de una serie de prácticas que hacen que hoy no sea o que no se vea sostenible en el tiempo. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos 300 años, después de la revolución industrial, prácticamente, es que, imagínense, 300 años para atrás, pues el campo o lo que sucedía en la tierra, en los suelos, era un proceso natural, ¿no? O sea, los animales se morían, las personas se morían, todo se moría, y esos nutrientes, que al final es lo que somos, ¿no? O sea, somos parte de ese ciclo, de ese gran ciclo, se incorporaba al suelo, y ese suelo generaba esos nutrientes, o transformaba esos nutrientes para que las plantas los pudieran tomar, y entonces esas plantas me servían de alimento y ¿no? Lo que sucedió, o lo que ha venido sucediendo en los últimos 300 años, es que esos nutrientes que nosotros como seres humanos tomábamos del suelo, los hemos echado al agua. Cuando se crea o se usa el baño de agua, es una práctica que se empezó a hacer en el Reino Unido, en Inglaterra. Y como no era bien visto que los residuos estuvieran en el lugar donde yo estaba, pues era fácil echarlos al Támesis, ¿no? Y entonces, pero no se dimensionó el impacto. Deja tú de que no se dimensionara, sino que se adoptó esa práctica a escala global, y hoy es lo que hacemos. De una manera u otra, terminamos haciendo exactamente lo mismo. Y los problemas de salud en torno a ese asunto, curiosamente, se exponenciaron en ese momento, ¿no? Cuando el baño de agua empezó a tomar esa fuerza. ¿Por qué? Porque los polos urbanos fueron creciendo, evidentemente, con el desarrollo de la industrialización, y entonces, bueno, ya no hablábamos de 1, 2, 3, 10, 20 personas, sino de millones, miles de millones de personas que hacen exactamente lo mismo sistemáticamente, y entonces obviamente llega un momento en que se vuelve insostenible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy, cuando hablamos de saneamiento, o sea, de la forma en la que se gestionan los residuos en el mundo, hay diferentes alternativas o hay un contexto actualmente. Sin embargo, más o menos el 46% de la población mundial hoy carece de sistemas de saneamiento, vamos a decir, convenientes en el mundo. Entonces, tampoco es que el baño de agua digas, bueno, ya, hoy todo el mundo tiene un baño de agua y el asunto va a ser cómo resolver ciertos... No, es que hoy también es un problema, ¿no? O sea, mucha gente, casi la mitad de la población mundial hoy carece de sistemas de saneamiento. ¿Por qué? Porque carece de drenaje y de abasto de agua, o sea, bajo la solución convencional, y entonces hay un gap tremendo ahí, ¿no? Curiosamente, dentro de los elementos que considera la ONU como saneamiento o opciones de saneamiento, está lo que llamamos los baños composteros o baños secos, que es lo que les vengo a hablar. Porque de pronto nos imaginamos como algo medio arcaico, ¿no? Y sucio y tal, y entonces no, hoy hay soluciones que de alguna manera me ayudan. Y esto es un poquito como las opciones que hay a nivel continental o a nivel regional en torno a las opciones, ¿no? Sewer, pues es el baño de agua, y luego tenemos otras opciones como fosas sépticas, que las fosas sépticas no son más como que sistemas localizados en un punto específico, donde si se hace bien el procesamiento, se obtienen ciertos lodos, ¿no? O ciertos residuos que se pueden utilizar. Sin embargo, muchas veces no son gestionados de forma correcta. Pero esto es más o menos como se ve. Bueno, entonces, para entender un poquito el asunto, me gustaría abordarlo de forma sistémica. Primero, estamos hablando del agua. Entonces, nosotros tenemos, básicamente, si lo vemos desde una perspectiva sistémica, yo tengo agua que entra, agua que se procesa y agua que sale. El agua que entra, vamos a hablar de la Ciudad de México. Probablemente esto ya lo conocen, porque se ha venido hablando mucho, y si no, es interesante como entenderlo. La Ciudad de México, que está aquí, se abastece a partir de dos fuentes de agua, o sea, del agua.
Uno, de los pozos, o sea, del acuífero de la ciudad, que es más o menos el 70% del agua, y otro tanto, que es más o menos el 30% del sistema Lerma-Cutzamala, que es el sistema de presas que viene desde el estado de Michoacán, que pasa por el estado de México y que llega a la Ciudad de México. Bueno, esa es la forma en la que México, la Ciudad de México, se abastece de agua. Y es el agua que usamos cuando vamos al baño, cuando nos lavamos la boca, cuando nos bañamos, etcétera, etcétera. Y más o menos recorre esto. Acá lo interesante es que hay una cantidad de obras de la ingeniería moderna que de pronto cuando las ves dices, o sea, ¿en qué momento pasó esto? ¿No? O sea, ¿en qué momento nos dispusimos a hacer estas cosas de esta manera? Bueno, yo no sé si sepan, pero cuando hablamos del costo del agua que pagamos, no sé si sepan por qué estás pagando. O sea, ¿qué es lo que estás pagando cuando pagas? Que de hecho no pagamos el costo real del agua. Pero bueno, cuando tú pagas algo. En realidad lo que pagamos es la luz. Porque resulta ser que esta agua que viene de acá, no sé, ¿cuál es el edificio más alto en el que han estado en su vida? El edificio más alto. ¿Lo ubican? O el que se les venga a la mente. La Torre Mayor. ¿Saben cuánto mide? ¿Cuánto le calculan que mida en metros? Pon que entre 200 y 300 metros, ¿no? ¿Cuánto podría llevar bombear agua desde la planta baja de la Torre Mayor hasta el penthouse? Hasta el helipuerto que está ahí. Más o menos, o sea, te puedes imaginar que se requiere ahí un buen esfuerzo, ¿no? Bueno, lo que requiere de energía, lo que se requiere para traer el agua acá, son más o menos en distancias casi 1 kilómetro, o sea, casi 1000 metros se bombea cuesta arriba el agua para que luego baje a la cuenca, a la Ciudad de México, y para que después baje cuando le echamos al o sea, es como que dices, wow, en realidad ese es el costo, más o menos lo que cuesta simplemente el sistema Lerma-Cutzamala, es más o menos lo que en términos de energía se usa para abastecer de energía a la ciudad de Puebla, para que te des más o menos una idea de lo. Entonces, es realmente el pico. Ahora, de este 30%, que evidentemente acá en los acuíferos también hay un costo de bombeo, ¿no? Porque viene de abajo. Pero acá, más o menos el 40% de esta agua se pierde en fugas. Esta es la situación que hoy hemos oído un poquito más a fondo, ¿no? Hemos venido oyendo, el sistema Lerma-Cutzamala viene con un nivel de capacidad en los últimos años que viene cuesta abajo. Esto es lo que sucedió hace unos días, ¿no? Y es algo que hoy ya levantó las alertas de decir, nos estamos quedando sin agua. Y bueno, no lo voy a abordar acá porque nos podríamos pasar todo el día, pero lo que ha sucedido en la Ciudad de México, en este territorio particularmente, es algo como bien interesante, porque lo que se ha venido haciendo en los últimos 500 años ha sido un proceso sistemático de desecación de la ciudad, o sea, de lucha del hombre con el agua, ¿no? Claro, se fundó esta ciudad a partir de los modelos europeos. No había un modelo de ciudad donde convivieras con el agua, ¿no? Entonces, todo lo que los invito ahí a que se metan. Hay varios documentales que lo plantean, varios libros, etcétera, pero sistemáticamente se ha venido desecando la ciudad. No, el problema en la Ciudad de México no es que no haya agua. El problema es que no se capta el agua, no se usa el agua como se debe ser y se genera una cantidad de aguas residuales tremenda, al nivel en que nos está llevando a que sí empiece a haber un problema de su autosuficiencia del agua. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo en el sistema Lerma-Cutzamala. Fíjense, esta foto es del 1915, principios del siglo pasado, este es del 2010. O sea, es increíble cómo la lucha del hombre con el agua, ¿no? O sea, cómo se ha desecado la ciudad. Y bueno, si ponemos una foto aquí un poquito más amplia de siglos atrás, vamos a ver esto todavía un poquito más complejo, ¿no?
esa es la historia de cómo llega el agua. Ahora, ¿cómo sale? Bueno, se acaba de terminar la construcción de esta mega obra que se llama el Túnel Emisor Oriente, que es básicamente, Víctor Hugo en Los Miserables habla de los intestinos de la ciudad, ¿no? Que es básicamente cómo sacamos el agua o las aguas negras de la ciudad. Este es como digamos, son las venas, vamos a decirlo así, contaminadas de la ciudad. Si lo vemos en el mapa, o sea, ya vimos cómo entra el agua, basta decir cómo la usamos, y luego aquí es cómo sale. Bueno, todas estas, vamos a decir, canales, es como se hace el desagüe de las aguas negras. Y casi que todas las aguas negras de la ciudad van a dar al estado de Hidalgo, al sur del estado de Hidalgo, y lo que llamamos como la zona productiva más grande del centro del país, que es el Valle del Mezquital y todas esas zonas. Yo no sé si han ido por ahí, pero es increíble de pronto ver estos climas áridos típicos de la región, y de pronto ver verde, y dices, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Claro, es toda Entonces ellos le llaman el río de la venganza, porque dicen, mientras nosotros les mandamos alimento a los chilangos, ellos nos mandan sus aguas residuales que nosotros las convertimos en su comida. Y por eso en realidad es que no podemos, nos enfermamos cuando comemos cualquier cosa que compramos, ¿no? Bueno, entonces, como este es un tema de nutrientes, al final nuestros residuos tienen los 3 macronutrientes y todos los micronutrientes que requieren las plantas para crecer, que básicamente son nitrógeno, fósforo y potasio. O sea, todas las plantas que vemos hoy necesitan estos 3 macronutrientes, pero necesitan un montón más de elementos como magnesio, manganeso, boro, zinc, etcétera, etcétera, que luego de pronto decimos, y no se te hace extraño que de pronto requiramos eso cuando hace siglos no era como tan... Claro, entonces, ¿qué está pasando en el suelo que se está desnutriendo y que hoy requiero ingerir eso a partir de, no sé, de complementos nutricionales cuando los alimentos tendrían que darme eso, ¿no? Pero no nos lo dan porque están desconectados estos, ¿no? Bueno, acá están un poquito los micro y macronutrientes. Sucede que para tener una visión interesante es que la cantidad de nutrientes que tenían los alimentos a mediados del siglo pasado ha ido disminuyendo conforme los años han ido avanzando. Y esto es porque básicamente la nutrición de la vegetal y la agricultura se ha enfocado más que en el suelo, en la planta. Entonces hoy tengo jitomates, tengo hortaliza así súper bonita, pero desnutrida, ¿no? Es un reflejo de la humanidad también. O sea, tengo curiosamente niveles de obesidad tremendos, pero gente desnutrida. ¿No te parece así como que una contradicción? Es decir, estamos más gorditos, pero desnutridos. O sea, suena como medio contradictorio. Entonces, nosotros en nuestros residuos tenemos básicamente una fuente de nutrientes. Hay también otros eventos, otros fenómenos que están poniendo también en crisis varios aspectos, como la agricultura en el planeta se sustenta a gran escala a partir de la fabricación de fertilizantes químicos, ¿no? O sea, es algo que ya hoy nos parece muy natural. Y dentro de esos fertilizantes están estos 3 que les mencionaba, ¿no? Para NPK. De hecho, cuando nosotros en la agricultura hablamos de fertilizantes, generalmente hablamos de combinaciones de nitrógeno, fósforo y potasio, NPK, ¿no? En formulaciones ya de laboratorio. Entonces, sucede que, por ejemplo, el fósforo, hoy se está hablando mucho del fósforo porque el fósforo, como se obtiene hoy en día en este modelo agrícola, es a partir de minas de fósforo que hay en el planeta. Y sucede que la mayor cantidad de fósforo que se extrae de forma mineral está en Marruecos, que es propiedad de la familia real marroquí. Entonces dices, bueno, probablemente alguna guerra esté por venir por ahí, y no porque la querramos, sino porque los recursos dependen de un solo parte. Cuando hace siglos atrás esto estaba en los suelos. ¿Por qué? Porque tenías todos los procesos naturales que sucedían ahí y tú extraías esos alimentos o esos elementos directamente del suelo. Un fósforo que además lo tenemos en la orina.
biodisponible. ¿Qué significa eso? Que tu orina, mi orina, tiene 2 nutrientes de los 3, tiene 2 de manera directa, nitrógeno y fósforo, que son oro líquido. Hace unos días está sonando mucho el trabajo de una doctora chilena que justo está haciendo un modelo de negocio a escala global para volver esto un negocio, que en años atrás ya lo hizo el Richard Institute en Brattleboro, en los Estados Unidos, donde pues prácticamente colectan la orina de toda una comunidad en Brattleboro, en Vermont, en los Estados Unidos, y esa orina la llevan a plantas de pasteurización, y ahí los productores de la región lo usan, y ya no solamente no consumen agroquímicos, ¿no? En este caso fertilizantes, sino que utilizan ese recurso y están fertilizando con orina, y es algo que han venido haciendo desde hace casi 15 años, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de lo que estamos hablando es de un ciclo que se rompió, que se llama el ciclo de nutrientes, ¿no? Donde con los fertilizantes químicos se crecen alimentos, me los como, los echo al agua y genero contaminación. Entonces, lo que buscamos es cerrar ese ciclo de una forma natural. Aquí no estamos inventando el hilo negro, estamos facilitando tecnología para hacerlo más sencillo, pero no es como que descubrimos el hilo negro, simplemente es decir, ups, hubo algo aquí que de pronto no se hizo de forma natural, que es lo más, digamos, estable, y hay que rehacerlo, ¿no? Entonces, bueno, cuando pensamos en baño seco, hay un montón de opciones. Baño seco es un baño que no usa agua. Sin embargo, hay un montón de opciones. Hay baños que incineran el residuo, hay baños que embolsan, así como si fuera una mini fábrica de papitas, bueno, así las embolsan. Hay unos que los congelan, hay unos que los incineran y transforman en polvos, y hay otros que los transforman en abono, ¿vale? Generalmente cuando hablamos del sanitario ecológico, vemos algo así, ¿no? Que esto es un baño seco que está en una zona rural, ¿no? Es un baño exterior, y que básicamente acá lo que tenemos es, les decía que el término correcto es sanitario compostero. ¿Por qué? Porque al final lo que termina, o como termina ese proceso, es generando una composta o poposta, ¿no? Si lo queremos ver así. Y ese nutriente, que para nosotros es un residuo, pero para otro paso u otro proceso es un insumo, es tremendamente rico. Ahorita no lo voy a presentar, pero la cantidad de nutrientes que traen nuestros residuos como seres humanos es tremenda por nuestra dieta, por la alimentación que tenemos. Entonces, lo que hace este proceso es transformar esos residuos en un abono que me permite después integrarlo a un ciclo y que siga ese proceso. Bueno, este es un baño seco que se utiliza mucho en zonas urbanas, sobre todo en Europa, y que más o menos el costo de este baño así como lo vemos, el Sonmar, está más o menos entre los 5,000 y 6,000 euros. Entonces, lo que este es otro modelo, esto es algo que presentó hace 7 años más o menos, si no mal recuerdo, Bill Gates. Cuando Bill Gates deja el consejo de administración la dirección de Microsoft, de pronto empezó a meterse en estas cosas y llamaba la atención. Me decía, ¿qué haces después de estar en Microsoft a esto, no? Y bueno, claro, el tema del agua, desde la crisis, pues es algo que se viene viendo desde hace muchas décadas, ¿no? Ni siquiera años. Entonces, bueno, ellos desarrollaron este sistema que básicamente lo que hace es eso, transformar tus residuos en un fertilizante o en un abono que después tú puedes usar en la producción. Esta es otra opción que también hace exactamente lo mismo. Bueno, es el Excel Sonmar, es la misma línea, y esta es una foto de un baño en Europa, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente eso de una manera que sea accesible para cualquier persona en la ciudad en la que estés, ¿no? Ahorita hablamos de la Ciudad de México.
Y hay un personaje que se llama Jenkins, que es el que desarrolló, no el que desarrolló, el que entendió y sistematizó este método, que es el método Jenkins, que básicamente es el sanitario ecológico en el cual está basado lo que nosotros hacemos. Bueno, ¿cómo se clasifican? Un poquito para darles algunas cuestiones. La clasificación de los baños secos o de los sanitarios ecológicos puede ser a partir de su ubicación. O sea, yo puedo tener sanitarios que están fuera, o sea, en algún espacio fuera de donde yo estoy, de mi casa, de mi espacio, o dentro. En realidad, hoy no hay ninguna restricción, más que de pronto, si ya hay espacios creados y que no puedas modificar, de pronto dices, mira, resulta ser que yo tenía un baño en el rancho tal, y ahí está, y lo quiero volver baño seco. Bueno, eso te puede llevar a decir, bueno, que esté afuera, pero en realidad no tiene que estar afuera, ¿no? Otra forma de clasificarlos es por sólidos y líquidos. O sea, hay baños que separan sólidos y líquidos. La separación básicamente es por un tema de manejo, o sea, de gestión del baño. Si yo, o sea, no sé, veámoslo en promedio, yo más o menos voy 5 o 6 veces al día al baño y de esas el 80% es para orinar. Si yo no separo, se va a llenar más rápido ese baño. Entonces, separo, esa puede ser una razón importante para separar, ¿no? Decir, bueno, si voy a orinar nada más, colecto la orina por un lado. Y no solamente eso, sino que la orina es un fertilizante. O sea, la orina cuando sale de mí es inocua. No sé si este término les hace sentido, pero quiere decir que no tiene patógenos, o sea, no tiene bichos que me... por el nivel de acidez, por el pH que tiene. Entonces es tan ácida que no hay forma de que ahí puedan prevalecer los bichos, ¿no? Por decirlo de una forma muy sencilla. Entonces, pero no solamente eso, sino que tiene disponibles nutrientes. Les decía hace rato, nitrógeno y fósforo. Es como si yo dijera en mí proteínas y grasas o carbohidratos, que son los nutrientes para mí como persona, ¿no? Proteínas, grasas y carbohidratos. Bueno, así, imagínate, pero para las plantas es nitrógeno, fósforo y potasio. Y la orina tiene nitrógeno y fósforo disponible. O sea, les sirve, se lo pueden comer las plantas. Entonces dices, wow, es como yo cuando descubrí eso dije, wow, o sea, ¿qué hacemos con la orina? ¿Por qué le echamos al agua donde no sirve? Entonces, esa es otra razón para separarla, ¿no? Para usar un sanitario que separa. Luego hablamos de cámaras, o sea, una cámara quiere decir, se ve algo como esto, donde yo debajo del baño tengo un contenedor, algo que lo contiene y que empieza un proceso o hace un proceso de compostaje, o bien 2 cámaras, ¿no? Que generalmente es lo que llega a suceder en muchos casos. Acá les voy a mostrar poquito. Debajo de esto están estas 2 cámaras. Entonces, cuando yo vengo aquí y hago del baño, el residuo va a dar a una cámara que está aquí abajo. Y de hecho, aquí abajo está la otra cámara. Lo que pasa es que yo tengo aquí este contenedor porque esta cámara se llenó a lo largo de X tiempo. O sea, para una familia más o menos de 4 o 5 personas que pasan mucho tiempo ahí en ese lugar, más o menos se tarda en llenar un año. O sea, si tú lo ves, dices, la cantidad de agua que yo uso por persona al año versus la cantidad de residuo que genero es como realmente abismal. O sea, es como querer prender fogatas con billetes, ¿no? Así, si lo comparamos con el dinero. Entonces dices, bueno, en realidad no se requiere tanto espacio para procesar los residuos humanos. Y en este caso, ¿no? Entonces tenemos 2 cámaras de tal manera que cuando tú estás usando una cámara, la otra, si ya está llena, se está compostando, se está pasando ese proceso de compostaje y al año, cuando tú llegas y sacas eso, vas a sacar tierra. O sea, ustedes no creerían cuando en otros ejercicios que hemos hecho en talleres, les damos a que toquen y vean la tierra y claro, no, evidentemente no huele porque ya es tierra. Y claro, viene de pronto las ideas cuando les dices, bueno, y eso dicen, no, pero ¿cómo? Y tal. Bueno, es como esa idea. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué es aquello que nos hace cambiar un hábito? Y son las creencias. Son las creencias en realidad, ¿no? Como el maestro César Añorbe, que es uno de los personajes que ha llevado mucho tiempo en este proceso
de implementación del baño seco le llama la cacafobia, ¿no? O sea, le tenemos tanto miedo a nuestros residuos que preferimos no verlos, pero no sabemos qué pasa, ¿no? A mí me da tristeza que cuando llego a cuando salgo de la Ciudad de México, cuando llego a la Ciudad de México, no sé si ustedes perciben el olor de la Ciudad de México. El olor de la Ciudad de México es a drenaje. Bueno, es que era una ciudad llena de ríos, lagos, todo lo que lleva nombre de río, calzada, acueducto, eso era un río, era un lago, era un cuerpo de agua que hoy está entubado y que ya vimos las arterias por las cuales va, pero ahí están esos ríos. Entonces, bueno, estos son las alternativas, digamos, que se han venido diseñando y desarrollando ya para espacios urbanos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, baños para niños, o sea, muebles, obviamente para un pequeñito aquí, como en el jardín de niños, donde los muebles pues, no pueden ser el mismo tamaño que el mío, ¿no? Sino que son cajones más chiquitos. Y estos baños hay de diferentes tipos, ¿no? Como los que les decía de cámaras, o sea, donde yo construyo una infraestructura para que ahí mismo o abajo, digamos, del baño, caiga el residuo y entonces ahí se haga el compostaje, que es como el que les presentaba hace rato, o bien, que es la opción más viable y más útil hasta ahora para zonas urbanas donde dices, oye, pues yo resulta que yo vivo en un departamento en la Ciudad de México, no tengo más que espacio. Obviamente no tengo un espacio donde poner un compostero, o sea, buenísimo y todo, pero bueno, no son las condiciones que yo tengo. Entonces, están estas opciones que básicamente son, o sea, yo lo que veo aquí es el mueble que si yo lo veo de lejos, no sé que es un baño seco. Sin embargo, cuando yo lo abro, lo que voy a ver es aquí hay una cubeta o hay espacio para una cubeta de 20 litros. También pensar mucho en algo que yo pueda como mantener de forma sencilla. Pues hoy una cubeta de 20 litros te la venden en cualquier tlapalería de estas de pintura, en cualquier lugar la consigues, ¿sabes? ¿Y qué es lo que sucede? Yo llego, hago del baño, si tiene o no separaciones, da igual, porque si tiene separaciones que en un contenedor, no sé si se alcanza a ver aquí, pero en un contenedor va a dar la orina y en otro contenedor van a dar las heces, y si no tiene separación, no hay problema, va a dar todo en la cubeta, y en lugar de usar agua, uso algo que se llama material de cobertura, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué sucede con esto? Ese no es el fin. Ahí simplemente pasa de que yo voy al baño y listo. El fin es que ya dijimos que eso se genere o que genere una composta, ¿no? Entonces, ese composta yo la pongo en algún lugar fuera. O sea, yo, por ejemplo, en el departamento donde vivo, no tengo el compostero, ¿ven? Yo lo tengo hay varios, ¿no? Pero yo uno lo tengo en Villa del Carbón, que es una zona donde tengo, además de espacio no se requiere más que un metro mínimo, un metro cúbico, que es medir un metro así y un metro de altura, porque el proceso de compostaje que sucede ahí se llama termofílico, que quiere decir que funciona a partir de calor. Es decir, que cuando yo pongo ese residuo, empieza a subir por efectos de la microbiología la temperatura, y sube más o menos a 60, 70 grados centígrados. O sea, una composta sin nada más que la actividad microbiana que sucede ahí. Más o menos, no sé si sepan a qué temperatura se mueren los bichos, los patógenos, los que no queremos en ningún lugar. Nuestro cuerpo genera ese proceso, ¿no? Cuando yo tengo una infección, mi cuerpo sube la temperatura, por eso sube, me da calentura, porque mi cuerpo lo que hace es activa ese mecanismo de defensa, y entonces, claro, no me gusta, pero lo genera como un mecanismo de defensa. Entonces los patógenos mueren entre los 40 y 50 grados, se mueren. Entonces sube esa temperatura, mueren patógenos, y después empieza un proceso de estabilización donde la biología también, pero a partir de organismos ya más como lombrices, cochinillas, colemas, empiezan a transformar hasta que eso se vuelve un abono y que yo puedo usar. Que es lo mismo que pasa si tú te vas a un bosque. Eso es lo que pasa ahí en ese bosque, y es lo que de alguna manera sucede acá, ¿no? En el caso de los residuos. Bueno, entonces,
Estas cajitas que vemos acá son composteros, que están hechas, están fabricadas para ponerse en un espacio urbano. Se puede poner en un espacio rural, pero a lo que voy es como cuando pensamos en la ciudad, en un colegio como este, dices, ¿pero dónde voy a poner esto? Bueno, esto funciona aquí y funciona en cualquier otro espacio urbano. Y entonces, ¿qué sucede? Que todos los residuos que yo estoy generando los llevo acá, se procesan y después los utilizo en ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos ahí sobre tiempo. Bueno, 5 minutos más. ¿Cuáles son los insumos que requiero? Decía material de cobertura. En lugar de agua usamos algo que se llama material de cobertura, que puede ser acerrín, pueden ser hojas secas, pueden ser cualquier material natural que en lugar de que use agua, me va a permitir cubrir mi residuo, ¿no? O sea, yo voy al baño y en lugar de echarle agua, lo voy a cubrir con esto. Hay un montón de opciones. Siempre la mejor opción es la que esté más disponible en donde tú estás. Y ahí siempre vamos como profundo, ¿no? Decir, bueno, pues lo primero es, no es que no hay nada. No, sí, siempre hay algo. Nada más ahí les acompañamos para descubrir qué es lo que hay. Lo más común es acerrín, y los aserraderos, las carpinterías sacan un montón de acerrín. En la ciudad me refiero. Pero cuando no estoy en la ciudad y tengo un jardín, por ejemplo, las hojas secas. Y entonces te enseñamos cómo transformar esas hojas para que sean tu material de cobertura. ¿Sale? El papel, evidentemente, buscamos hacer uso siempre de papeles que no tengan blanqueadores y que no tengan esos olores a bosque, que de bosque no tienen nada, o sea, que tienen un montón de químicos y que lo que van a hacer es más complicada el procesamiento de la composta, ¿vale? Y bueno, al final lo que buscamos es eso, ¿no? Que esto se regrese al suelo y listo. En el caso de la orina es, yo les puedo asegurar, eso lo decía hace 5 años y hoy cuando ve el trabajo que se está haciendo a nivel global, yo les puedo decir que en menos de 5 años vamos a estar oyendo hablar de la orina como vamos a ver startups que van a salir con esta solución muy pronto. Ya están saliendo, ¿no? Esto es en Bratelboro, lo que les comentaba en Estados Unidos. Se usa la orina para fertilizar varios campos. Esto es en Burkina Faso, es un proyecto en otra región del mundo, y aquí se ven como los rendimientos agrícolas cuando se utiliza orina y cuando se utilizan fertilizantes químicos. Y bueno, aquí, al final lo que buscamos es generar estos ciclos virtuosos donde yo consumo, o sea, no se trata de no consumir, se trata de consumir de forma responsable y de forma que haga sentido, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que les acabo de explicar es, yo tengo primero mis insumos, material de cobertura, tengo mi mueble, mi baño seco. Si yo tengo la zona donde haga la composta, buenísimo. Si no, hay varios puntos. Nosotros tenemos o sea, hacemos las dos opciones. Te damos el popostero o el compostero y te acompañamos para que tú lo puedas implementar en un lugar donde tú quieras. O hay un sistema de colecta, así como pasa la basura, así como pasa lo que pasa en tu colonia, así también puede pasar por tu residuo. Y en lugar de, o sea, tú nos das tu residuo y te lo cambiamos por cubetas con material de cobertura. Y entonces se acabó el problema. Si es que es un problema. Tus cubetas llenas de residuo. Claro, y eso se va a una zona de compostaje, ¿sale? Y se va a generar suelo. Y se va a reforestar zonas que hoy están deforestadas. Pero si tú lo quieres, tú lo puedes aprovechar. ¿Cuánto tiempo podrías tener una? Depende del tiempo, ya voy, Depende del tiempo que, de la cantidad de tiempo que tú estés en ese espacio, pero yo por ejemplo, les puedo decir, en casa vivimos 2 personas, mi compañera y yo. Más o menos estamos como un 80% del tiempo y utilizamos una cubeta y media a la semana. Y separamos, o sea, yo por ejemplo cuando voy a orinar, yo no orino en el mueble, orino en otro mueble donde solamente colecto la orina. Pero ella evidentemente hace del baño en el mueble pipí y popó, ¿no? Y más o menos es una cubeta y media a la semana. Ella pasa casi todo el día ahí en casa y yo a veces sí, a veces no. ¿Tampoco les pidieron nada? Yo siempre les digo, si quieren ir a la casa, súper invitadas,
Porque, claro, incluso lo que sucede es que cuando empiezas a utilizar materiales de cobertura mucho más, digamos, trabajados con microbiología, huele a bosque. Y no me lo creen. La gente que le digo, ve al baño y lo abres, pero es nuestra creencia, ¿no? Y literal, por ejemplo, la pipí podrías conectar con una extra. Claro. Hay un sí, nada más que hay. En el momento sí. Más hay formas de hacerlo. Y sobre todo, como algunos puntos importantes a considerar. Uno es, como la pipí tiene un pH muy alto, muy ácido, más bien, no es lo mismo la cantidad que le pongas a un huerto. Por ejemplo, ahí siempre lo que vamos haciendo es como expandir algunas cosas. Dices, bueno, no tengo huerto, pero voy a tener orina, pon tu huerto. Y vas a darte cuenta de que ahí vas a tener una fuente de nitrógeno y fósforo. Entonces, si tú, por ejemplo, pones tus lechugas, tal, usas una cantidad determinada de orina, porque si le pones mucha, la vas a quemar, porque es muy ácido. Pero en cobertura forestal, claro, porque siempre vas y haces ahí. Que si tú ves eso a gran escala, es lo mismo que pasa con el ganado. ¿El ganado es bueno o malo? A mí no me gusta ver nunca las cosas así, pero como que es por lo que nos vamos siempre, ¿no? No, es que el ganado es malo. No es malo. El problema es cómo se maneja el ganado, porque siempre se maneja en el mismo espacio, de la misma manera. Entonces, claro, degradas el suelo. El problema no es que el perro se haga pipí, ni el perro. El problema es que el perro, claro, siempre va y hace pipí en el mismo lugar, como dice la canción, en la misma hora y con la misma. Entonces, cuando dices, bueno, voy a usar la orina, ¿en qué la puedo usar? Te das cuenta de que hay un montón de opciones y cómo usarla, ¿ves? Qué cantidades, cómo la diluyes, y no es nada complejo. Más, si no lo sabemos, saberlo ya. Es tan útil y tan fácil que de pronto cuando volteas y ves todo lo primero que vimos, dices, wow, ¿en qué momento llegamos aquí? ¿Cómo hacerlo? Claro. Bueno, no se puede, pero no es tan fácil ahorita decir voy a tener un baño de yo, en mi caso, pues lo que sea, mi esposo es necesitación. Pero bueno, ver por ejemplo lo de la orina, sí. Pues claro que es algo que por lo menos la miel, que podría hacerlo. Sí. ¿No? Pero pues tener información como usarla en mis plantas, en el jardín de la pesada, sin decirle a nadie a lo mejor, ¿no? Solo más sí. Sin duda. Sí, lo que hacemos es, digamos que en el momento, porque sabemos que esto, el fondo de esto no es tanto el artefacto. El artefacto aquí está, el mueble aquí está, sino como ir a fondo. Y la invitación siempre es como a abrir, yo digo abrir el corazón, más que la mente, porque la mente siempre nos va a decir que no ante algo desconocido, siempre. Por eso les preguntaba de los hábitos, ¿no? Simplemente abrir y decir, bueno, datos. Para mí es importantísimo presentar datos duros, científicos, porque también piensan que esto es como de un loco hippie ahí que está... Sí, no. O sea, es como tan sencillo como que es algo natural, pero les acompañamos. Entonces, tenemos una red de usuarios, básicamente de usuarios, de gente que lo hace y que estuvo como tú, que yo estuve ahí y que dije, no, o sea... va a oler feo, que es lo primero, es como la causa número uno que siempre sale. No, va a oler feo. Tener un grupo de inversión en tu casa, porque te vas a poner ahí o lo que sea. Claro. Entonces vienen un montón de ideas, ¿no? Que digamos que yo digo, vale tenerlas, más hay que desmitificar lo que no es tal cual, ¿no? Hoy en la noche, por ejemplo, vamos a dar una charla específicamente de preguntas y respuestas, o sea, en live stream por Facebook voy a estar yo y va a estar una probablemente yo diría como la persona que más fuerza en baños secos tiene, o de las que más fuerza tiene en América Latina. O sea, no sé si les gusta el automovilismo, pero Fórmula 1, ahora que estuvo en México, se tuvieron baños secos ahí. Y dices, bueno, así como nos gusta el automovilismo de primer nivel, pues quien fue conoció los baños secos, ¿no? Y la experiencia es tremendamente mágica porque
en un baño público, cuando tú piensas en un baño público, yo me imagino como el del clásico de los partidos de fútbol, Guadalajara, América, que sales al medio tiempo y dices, no quiero ni entrar al baño. Es una cosa tal. Cuando la gente entra a los baños secos, así en eventos así, es como, ¿en serio esto es un baño? Y ellos mismos tienen que claro, la gente, o sea, va al baño y en lugar de echar agua le pones es súper fácil. Y lo ves ahí. Bueno, entonces vamos a tener esa charla hoy por Facebook a las 7 de la noche en las redes de Mi Pedido Verde de Facebook. Esto va a ser por Facebook. Entonces, bueno, como esto que tú decías, o sea, te acompañamos en el proceso. No es como que, ay, sí, mira, te llevas. No, porque no funciona así, pues, ¿no? Entonces, y el objetivo es que te des cuenta de que algo tan natural, tan cotidiano, tan humano, lo podemos hacer de una manera que no genere muerte, que genere vida, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, y saber que lo podemos hacer en cualquier lado. O sea, hoy hay experiencias en hoteles, en casas, en eventos como en escuelas, si la gente dice, no, yo no voy a tener eso en mi casa, pues lo que te digo, bueno, entonces se empieza con esto, por lo menos de lo mismo. Claro. Porque además no la vas a usar, sino ya haciendo pipí en un envase que vas a ir a abrir a su jardín, ya no le jalas. Tal cual. No. Bueno, está el de 6,000 euros, ¿no? O sea, hay de todas las opciones, pero no. Mira, estos modelos, por ejemplo, aquí van desde los 3,000 pesos hasta los 6,000 pesos. Claro, porque sabes que algo importante, es más, te puedo decir que el modelo más sencillo es una cubeta y te compras un asiento y con eso empiezas. Sin embargo, algo que vemos también es que el tema estético y el tema es importante, ¿no? O sea, no es lo mismo, claro, no es lo mismo que tú llegues y veas una cubeta ahí que digas, ¿qué es esto? Y además con todos estos, a que veas un mueble como esto, que es ergonómico, que es cómodo, que es... Claro. Cuando la gente llega a casa, a mi baño, dice, qué bonito, es un baño de madera, es un baño seco de madera, tallado, está chulo el baño, ¿no? Y dice, wow, qué bonito. Y no sabe que es un baño seco. Y cuando ya sabe que es un baño seco, y además porque trato aguas grises ahí, porque tengo una biojardineras donde todo el agua gris se usa, bueno, tal. Y ahora vamos a integrar, no me acordaba hasta ahorita que lo mencionas, como un bypass nada más, como estos sistemas donde usas el agua gris para conectado a tu baño, a tu WC, más eso para mí, por lo que ya les expliqué, es como un proceso de cambio, no es el fin, porque ya vimos a dónde va a dar el agua negra. O sea, aquí simplemente es como decir, bueno, uso un poco menos de agua potable en el proceso, pero no es el fin. El fin es que digas, cuando te pregunten, ¿y qué estás haciendo tú por el tema del agua? Generando suelo y cuidando el agua. Eso, a través de esto, ¿no? Y bueno, el agua gris es la que no tiene heces ni orina, que es la que sale te lavas las manos, trastes, etcétera. Y bueno, no traigo fotos, pero ahí en casa igual tenemos, ese es un prototipo, todavía no está hecho a nivel de producto final, pero son jardineras donde el agua gris llega a jardineras y las plantas lo usan, y tengo vegetación ornamental que cuando la gente llega a casa dice, wow, qué bonito se ve, pero no sabe lo que hay detrás. O sea, no sabe que el agua no va al drenaje, va ahí. Y el agua residual la uso. Sí. Pero son nutrientes. Cuando tú empiezas a ver el valor de eso, porque tiene un valor nutricional para alguien, que en este caso son las plantas, entonces ya no dices, no, yo lo quiero, ¿no? Porque esto me va a dar un aspecto ornamental, o me va a dar alimento, me va a dar algo en mi sistema, ¿no? Entonces, bueno, de ahí va un poco medio apresurada, pero no.
La idea